Estimados amigos, estoy ahora con ustedes una vez más para comentar hechos que golpean la moral y que golpean la nacionalidad, la forma como hemos sido creados, la forma como nuestra sociedad fue fundamentada. Lo estamos perdiendo absolutamente todo y en nuestras narices nos estamos desboronando. Hace un año a todos nos dio consternación ver lo que sucedió en el hogar Seguro. Todos nos dimos cuenta cómo esas niñas fueron masacradas. Supimos que sus padres, sus parientes habían clamado porque hubiera una atención por parte del Estado. Ni el Ejecutivo puso atención. La señora fiscal tuvo 12 notas sobre su escritorio y le importó un bledo porque eso no era parte de su política. El señor Velázquez, que es el encargado de velar porque esas mafias que controlan las instituciones sean perseguidas, sean denunciadas y sean quitadas, estaba borrado, nulo, obnubilado por toda la campaña política que él tiene alrededor de la señora Tel Maldana. Entonces, ahora, un año después, todos esos grupos que a ellos los apoyan salen con una manifestación grosera, humillante, inaceptable, que ha desatado increíblemente en el país una indignación completa. Pero nada pasa. Nos indignamos cuando mataron a esas niñas y ahora nos indignamos porque nos restregan la inmoralidad en la cara y la tenemos que tolerar. Eso no puede ser. La inmoralidad que fue exhibida en esa procesión de la poderosa vulva es ofensiva. Es ofensiva que esas mujeres se hayan ido a parar enfrente a la Catedral Metropolitana, en donde se lleva a cabo el símbolo del culto católico que se lleva a cabo en el país, al cual pertenece la mayor parte de la población, y se burlan de él y en una forma abusiva vienen a presentar una alegoría ofensiva a la moral de los guatemaltecos, ofensiva a nuestras creencias, independientemente de lo que sea. Ahí se violó un principio, y es el principio al derecho a la religión que todos tenemos. Yo no soy católico, pero esto me ha indignado, como que si fuera el más católico de los católicos. ¿Por qué? Porque está atentando directamente contra la moralidad de mi pueblo. Y eso no es aceptable. Menos aceptable es que el que se supone que es el magistrado de conciencia, el que debe salir adelante a defender los principios y la moralidad de un pueblo, participa como un cobarde y un irresponsable en eso. Ese señor Jordán debe renunciar si tiene dignidad, por mucho menos que eso, y no cabe explicación alguna. No es posible que un funcionario que se supone que es una autoridad moral en el país se comporte de esa manera. Señores, este es el resultado de las cosas que se han venido trabajando y que nosotros hemos venido denunciando. No es posible, no es correcto lo que hicieron en el MP de poner la bandera gay en el centro y a un lado la bandera de Guatemala y al otro lado la bandera del Ministerio Público. Por favor, eso no es posible. No es posible que se atropelle de esa manera la moralidad del guatemalteco. El que en su vida privada quiera ser gay, quiera ser homosexual, quiera ser bisexual, esa es su moral privada. Pero no tiene bajo ningún punto de vista derecho para querer imponer y para usar esa inmoralidad para atacar o para protestar o para exigir derechos que ni la Constitución ni las declaraciones de derechos humanos dan. Recordemos que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí reconoce el derecho de la religión.
Sí reconoce el derecho a que se preserve una moral, un set de principios que norman una sociedad. ¿A cuenta de qué vienen ahora un grupo de personas a atropellar esa moralidad para imponer qué? La inmoralidad. Y la inmoralidad no está bajo ningún punto de vista sancionada ni en la Constitución de la República ni en ninguna ley de la República. La inmoralidad está prescrita porque destruye lo más sagrado que los guatemaltecos tenemos. El pueblo ha sido tolerante, demasiado tolerante, porque ha aceptado que esta gente en aras de una moralidad quieran imponer la inmoralidad a través de la modernidad. Jóvenes, pueblo de Guatemala, ser moderno no es ser inmoral. No tengamos miedo de hablar de moralidad, porque la moral es la que nos puede hacer vivir en sociedad sanamente. Si nosotros empujamos la inmoralidad, muy pronto vamos a tener que salir con las armas a defender la vida, a defender la integridad, a defender los conceptos y los principios bajo los cuales nosotros queremos que nuestras familias sean fundamentadas. Se defienden los derechos de la inmoralidad, pero por ejemplo, yo hubiera querido que este señor Jordán dijera por qué se tiene como que si fueran animales a gente que está siendo malamente juzgada. ¿Por qué es que exhiben estos trofeos de estos militares que en algún momento arriesgaron sus vidas en defensa de la sociedad y que tienen necesidad de ser juzgados justamente? Si hay algo que se les vaya a achacar, que se les achaque, pero que se les respete su dignidad, que se les respete sus derechos, pero que no vengan con mentiras, con hechos supuestos, con suposiciones y que se les vulnere de esa manera. ¿Usted dónde estaba, señor Jordán, para exigir que a esos prisioneros se les trate como gentes? Esa es parte de su función y no estar apoyando todo lo que es porquería e inmoralidad. Pero ¿sabe por qué usted, la señora fiscal y el señor Velázquez andan metidos en eso? Porque ustedes tienen un proyecto político. Pero díganlo de una vez, somos el proyecto político de la inmoralidad. Queremos que se implemente la ideología de género. Queremos que se introduzca el aborto voluntario. Queremos que se legalice la droga. Díganlo para que el pueblo sepa a qué se está ateniendo. Pero no quieran venir levantando la bandera de la anticorrupción, corrompiendo el alma del pueblo guatemalteco, que es mucho más sagrada que los bolsillos del Estado. Ustedes no tienen derecho para comportarse de esa manera. A mí me parece, señores del Congreso de la República, que ustedes deben interpelar a esos funcionarios que se conducen de esa manera y ustedes deben desaforarlos, porque ellos no están defendiendo los derechos del pueblo, no están cumpliendo la ley, ellos están actuando al margen de la moralidad y la responsabilidad de toda autoridad es preservar la moral de un pueblo por encima de cualquier cosa. No creo que en el bien común haya algo superior a la moralidad, porque moralidad significa respetar el derecho ajeno para que podamos garantizar la paz, como decía Benito Juárez. Jamás nosotros podemos creer que a través del atropello moral vamos a llegar a tener una paz social. Y usted, señor presidente de la República, está pintado que carajos. Usted es una persona que está en una posición para defender los derechos del pueblo. Usted no está ahí para garantizar que esta gente que atropella al pueblo lo haga en forma protegida. Señor presidente, esto que sucedió ahora
jamás debió haber sido aprobada por su gobierno. Pero ustedes están mucho más interesados en una agenda perdida de defenderse de estos señores que los tienen acusados, cuando ustedes tienen en su mano los elementos de ley para hacer que se cumplan las leyes y para parar las arbitrariedades y esa dictadura que han impuesto al país tanto la Corte de Constitucionalidad como la señora Aldana, como el señor Velázquez y como este señor de los derechos humanos. Usted, señor presidente, parece que estuviera pintado en la pared. No reacciona, pero usted es el primer mandatario de la nación y usted tiene que velar por la moralidad del país. ¿Cómo es posible que a este momento usted no haya tomado acciones determinantes para parar esta inmoralidad? Para evitar que se siga atropellando todos los conceptos constitucionales por una Corte de Constitucionalidad que está obligada a defenderla y a respetar la Constitución. Señores, no podemos nosotros seguir pensando que tolerando toda esta arbitrariedad estamos construyendo un país. No, bajo ningún punto de vista. Señores que quieren hacer política apoyándose en la inmoralidad, sean francos y díganselo al país. No se vistan para ir a un Te Deum y obligar que se les ponga en las primeras filas. A ustedes eso no les corresponde. Ahí en esa fila en donde ustedes estaban era donde debieron haber estado los diputados, los magistrados, los que tienen una representación popular. Pero como en el país todo está trastocado, porque en el país se ha polarizado el poder, porque tenemos un presidente que no se sabe poner los pantalones para plantar las cosas como son, ustedes, señor Aldana, y usted, señor Velázquez, y usted, señor Jordán, ustedes están abusando, no solo del poder, porque no lo respetan, porque saben que está pintado en la pared, sino que están abusando de la conciencia, están abusando de la paciencia del pueblo. Y han llevado a nuestro país no solo a ser un Estado fallido, sino que un Estado decadente y un Estado inmoral. No podemos tolerar que nuestro país caiga tan bajo como ha caído. Y que ahora nosotros estemos peor que Haití, estemos peor que muchas poblaciones subdesarrolladas de África. Porque la maldad y la inmoralidad está metida en el ADN de nuestra sociedad. Y ahora ustedes hablan de la corrupción, pero ustedes son quienes propician la corrupción del alma, que repito, es mucho peor que la corrupción del bolsillo. Me duele ver cómo empresarios como Dionisio Gutiérrez se prestan para defender sus derechos, para defender las atrocidades que han cometido, para ponerse al margen de la ley a financiar estas cosas, a financiar a estos grupos. Y que hay otro grupo de empresarios que andan como comparsa detrás de él, bajo sus naguas, para ver cómo también se protege. Pero más me duele ver empresarios que me llaman para felicitarme y para exhortarme que yo siga haciendo lo que estoy haciendo. Pero cuando se les pide un centavo para alguna cosa, en ese sí se desaparecen. Hasta allí se les terminó el patriotismo. Hasta allí se les terminó la conciencia social. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de su bolsillo es mucho mayor que su conciencia y su moralidad. Señores, cambiemos. Miremos a Dionisio Gutiérrez, no tiene empacho en gastar plata para hacer eventos fantasmas, para hacer pendejadas, para engañarnos. Y todo el resto de los empresarios guatemaltecos que tienen otra moralidad, que tienen otro concepto, están escondidos, amedrentados y protegiendo los centavos que tienen en el bolsillo. Por favor, piensen que el país así no va para ningún lado. Si no pueden hablar porque tienen miedo de hablar por el sistema de terror que ha establecido la señora Aldana, pues entonces déjenme hablar. Pero colaboren. Miren que el país se lo está llevando el carajo y que si ustedes van a saltar a otras sociedades, ahí van a ir a encontrar más inmoralidad
en la que va a ser difícil que ustedes puedan prosperar con una familia. Como dijo un día el presidente del Banco Mundial, dejen de ver a Miami y empiecen a ver cómo van a resolver el problema de Guatemala. Sus bienes no les van a servir de nada en Miami. Créanme sinceramente que vivir fuera del país es tremendamente triste, es humillante, es horrible. Se lo dice alguien que lleva 25 años sin poder pisar el suelo de mi patria. Por favor, hagamos algo por rescatar esa patria. No nos dejemos que la inmoralidad nos arrastre en la forma que nos está arrastrando. A mí me duele, sinceramente me duele, que se quieran atribuir la representación de la sociedad civil. ¿Quién? Un señor como Dionisio Gutiérrez, una señora como la señora Helen Mack. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a fondos nacionales o internacionales. Y que ya en Guatemala se acabaron los sindicatos, se acabaron las cooperativas, los partidos políticos son nulos y son mudos. Como dirían, les faltan cojones para defender lo que es fundamental para el país. Pero ¿qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que la inmoralidad y la plata es la que está gobernando Guatemala? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta porquería? ¿Hasta cuándo el pueblo de Guatemala va a decir no más Estado fallido, no más Estado decadente, no más inmoralidad? Que quienes están propiciando y tolerando esto se vayan al carajo, pero rescatemos la nación. Eso es lo que nos queda. La moral, jóvenes, no ha pasado de moda. La moral basada en principios eternos, como es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la religión, el derecho, todos los derechos que están consagrados como fundamentales no han pasado de moda, ni pueden ser relativizados. Ahora, este set nuevo de derechos que nos quieren imponer, del aborto y todo eso, eso no es moral y eso no es derecho fundamental del hombre. Nadie tiene derecho a la vida de un tercero. Nuestra Constitución lo dice, lo establece, y quien hable sobre eso está haciendo apología del delito y debe ir a la cárcel. Pero ahí tendríamos que empezar metiendo a la cárcel a las autoridades de las fiscalías, porque ellos mismos son los que propician este tipo de cosas. Urge rescatar esos principios. Urge que dejemos de hablar de lo políticamente correcto y que vayamos a hablar de lo que es moralmente correcto. Guatemaltecos, no permitamos más que nos ultrajen. Guatemaltecos, tomemos una posición en esto. El que tiene recursos, úselos. El que tiene inteligencia, úsela. El que tiene liderazgo, úselo. No dijemos que esos malos guatemaltecos que nos tienen hundidos, que nos tienen exhibidos como un Estado fallido en el mundo entero, sean los que quieran seguirnos gobernando. No más. Pidámosle a Dios que haya coraje, que haya conciencia dentro de todo el empresariado guatemalteco que tiene los recursos para darle vuelta a esto. Que haya conciencia entre los líderes que se llaman políticos y que salgan a la palestra, que se recapacite en todas las instituciones sociales para que podamos tener un país diferente, un país en que nuestra juventud pueda defender la moral con dignidad y que no sean atacados por defender su moral. Guatemala necesita eso. Y yo sé que Dios quiere que Guatemala sea rescatada. Y primero Dios la debemos de ver rescatada de toda esta inmundicia, esta hechicería, esta inmoralidad que la quieren disfrazar como derechos humanos, cuando en realidad no lo es. Guatemala y los guatemaltecos merecemos un destino mejor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.